Buenas noches, iglesia. Dios te bendiga una vez más. Estamos aquí en Noche de Estudios. Estamos desde mi oficina tratando de traer este estudio bíblico en esta noche. Espero que estén bien todos con estas lluvias que están cayendo aquí en la área triestatal. Así que vamos a orar y vamos entonces a comenzar nuestros estudios, los cuales ya estamos avanzando más. Ya saben que vamos por el libro de Deuteronomio. Así que busque su Biblia, comience a compartir estos estudios con las personas que están interesadas en participar con nosotros. Así que vamos a orar, a comenzar como debemos, buscando la ayuda del Señor en todo momento. Así que oramos. Soberano Dios, te doy gracias en esta hora por esta oportunidad que me das de poder llegar a la iglesia y a todos los amigos que se están uniendo a nosotros, que están accesando semanalmente a nuestros estudios bíblicos, y suplicamos que la presencia de tu Espíritu esté de una forma sobrenatural en estos momentos, en esta noche, para que nos asista, para que nos dé la iluminación que necesitamos, la ayuda que siempre necesitamos como el maestro número uno que tenemos en nuestra vida, el Espíritu Santo. Así que le doy las gracias, Señor, por toda la bendición que tú nos has dado y con la cual nos continuarás bendiciendo en esta noche. Dios me le bendiga. Amén. Bien, entonces nos aproximamos ya al libro de Deuteronomio. Hacemos un repaso solamente corto. Hemos tocado el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, y ahora entramos en el libro de Deuteronomio. Estos 5 libros, recordamos nuevamente, es lo que se llama el Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Se conocen también como la Torá de Moisés. Moisés fue el autor de estos libros. Y ahora vamos a entrar vamos a entrar en lleno a nuestro libro de Deuteronomio, para entonces así continuar nuestros estudios bíblicos. Deuteronomio es el quinto y último libro de Moisés. Debería poner un acento ahí, es el último libro de Moisés. Significa segunda ley, de la palabra deuteros en el griego, que significa segundo, y la palabra nomos, que significa ley en el griego, deuteronomio. Estas palabras se unen y hacen esa palabra en la cual tenemos el título del libro, sacado de la Biblia hebrea, traducida al griego, la Septuaginta. El libro en su idioma original, en el hebreo, lleva el título Las Palabras, simplemente Las Palabras. Es un libro de transición. Deuteronomio va a ser un libro de transición. Vimos un poco de la primera generación, cómo ellos se condujeron en el desierto. Pero esta generación fue la que vio la mano de Dios allá en Egipto poderosamente. Vio la mano de Dios también en el desierto por un tiempo. Pero vimos, y ya vamos a ver más adelante, cómo esta primera generación también fue malagradecida con Dios, y vimos el resultado del malagradecimiento de parte de esta generación hacia Dios y lo que Dios entonces tuvo que determinar hacer con ellos. Hay una segunda generación. Esta segunda generación, dentro de todo este grupo, hay parte de ellos que han nacido en el desierto, otros salieron de Egipto, pero eran niños cuando salieron y pudieron ver parte de lo que Dios hizo en Egipto y parte de lo que Dios continúa haciendo en el desierto. Fueron testigos de lo que Dios hizo con la primera generación. Ellos han crecido ya y ahora están por entrar a la tierra prometida, van a entrar en posesión de la tierra prometida. Esa es la misión que ellos tienen, por causa de que Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a heredar esa tierra. Así que vemos esta segunda generación, que es la que va a ser van a ser los protagonistas, por así decirlo, de los que van a tomar posesión de la tierra. Es interesante ver que en Deuteronomio vamos a ver una nueva revelación del amor de Dios, dicho de una manera explícita. Y para esto vamos a leer varias citas bíblicas. Vamos a ver varias citas bíblicas que las queremos leer. Las queremos leer para antes de continuar. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 4. Y vamos a leer varios versículos de ahí para que usted vea cómo de forma explícita Dios comienza a hablarle a ellos acerca de su amor por ellos.
Y dice el versículo 37. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Ahí vemos cómo Dios va hablándole de una manera clara cómo es que por amor a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, Dios decide entonces manifestar también a la descendencia de ellos ese amor que él tenía por Abraham, Isaac y Jacob, y también va a compartirlos con Israel de tal forma que se comprometió con Abraham de sacar a su descendencia de la esclavitud en la que estaba en Egipto, y por eso es que vimos la grandeza de Dios manifestada en una forma gloriosa allí en Faraón y en Egipto, con los milagros, con las señales y los prodigios que él hizo por amor a sus padres, y también Dios por amor a ellos se lo va a dejar saber. Los versículos 7 al 8 nos dicen: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Ven cómo ya Dios va de una forma explícita diciéndoles a ellos: yo los he amado a ustedes, yo los amo a ustedes. Y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 10, 15, capítulo 10, perdón. La cita anterior era el capítulo 7, versículos 7 al 8. La primera cita que les di fue el capítulo 4, versículo 37. Ahora estoy entrando en el capítulo 10, versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Así que Dios les está dando un anticipo, como por así decirlo, de que yo amé a vuestros padres, los amo a ustedes, y por causa de mi amor por sus padres y mi amor por ustedes es que he hecho lo que yo he hecho. Vemos el amor de Dios por Israel. El Dios que nos enseña esto, que el Dios que se relaciona con su creación es el Dios que ama, a diferencia de los dioses paganos que no se relacionaban con nadie porque no existían, pero la forma en que los pueblos se relacionaban con sus divinidades era siempre para los dioses de los pueblos paganos siempre estaban enojados, siempre había que alegrarlos, siempre había que apaciguarlos, porque siempre estaban enojados con sus súbditos, y esa era la forma en que las religiones paganas se referían hacia sus divinidades, En este caso vemos una revelación del único Dios verdadero, que Él es el que toma la iniciativa de amar a aquellos que se han rebelado en contra de Él. Acuérdense que en Génesis vimos cómo el hombre, comenzando con Adán, y en Adán todos nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios, pero Dios, por causa de su amor, entonces es movido a relacionarse con nosotros, con su creación. Así que vemos la revelación del amor de Dios hacia su creación, la cual Él no va a permitir que se pierda, la cual Él quiere rescatar y libertar, y por eso es que hemos visto el escenario o el teatro, como le he llamado, el gran teatro del Éxodo, cómo Dios nos presenta ya allí en el Éxodo y en todo lo que hemos visto, cómo Dios se interesa en sacar a su pueblo de la condición de la esclavitud, de la condición de opresión en la cual el ser humano se encuentra, particularmente, número uno, por el pecado. Y de ahí todas las consecuencias que el pecado ha traído a nuestras vidas. Y se ve claramente en cómo entonces un pueblo oprime a otro pueblo, en este caso Faraón y Egipto a Israel, y cómo Dios utiliza ese gran teatro para manifestar una verdad que Dios siempre, después de la caída de Adán, ha querido traer al hombre liberación, sacarlo de la esclavitud en la que él está. Y es Dios siempre el que toma la iniciativa en todo esto. Nunca es el hombre. Dios siempre es el que toma la iniciativa de buscar y libertar lo que se había perdido. Vamos a encontrar en la revelación bíblica que Dios nos ama porque Él nos ama, porque Dios es amor. Y una de las cosas que vamos a encontrar en una cita bíblica que vamos a encontrar esto bastante claro es en Efesios capítulo 2,
versículos 4 al 5. Yo creo que vaya usted ahí a su Biblia. Efesios 2, versículos 4 al 5. Aquellos que no están familiarizados con su Biblia, vaya al índice. En el índice usted va a ver Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y usted va a ver, siga las instrucciones que le dice el índice y va a encontrar el libro, la carta a los Efesios. Y cuando usted vaya ahí, va a leer que dice el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que vemos el amor de Dios hacia su creación, en particular con aquellos a los cuales Dios ha querido rescatar, salvar, aquellos a los cuales Dios le extiende continuamente su mensaje de salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Por todos los lugares, por todo el mundo, se escucha la voz de los mensajeros de Dios, de la iglesia de Jesucristo, diciéndole al hombre: reconcíliate con Dios, porque Dios ha provisto una forma en la cual tú puedes alcanzar salvación, tú puedes alcanzar perdón de los pecados, tú puedes alcanzar reconciliación con el Creador. Así que, ¿por qué? Porque Dios en su amor, pues así lo ha querido. Nuestra respuesta debe de ser ¿de qué? Aceptemos el amor de Dios. Y aquí vemos cómo Dios revela a Israel: yo los he amado a ustedes porque he amado a vuestros padres y porque con sus padres yo entré en convenio, yo entré en un pacto de que les haría bien no solamente a ellos, sino que le haría bien a la descendencia de ellos. Y ahora se encuentran aquí a las puertas casi de entrar a la tierra prometida. Lo único que Moisés está tomando un tiempo para recordarles a ellos Deuteronomios, darle una repetición de lo que aconteció, de la jornada desde que salieron de Egipto al Sinaí, del Sinaí hasta las fronteras de la tierra prometida, donde ellos están escuchando a Moisés. Es necesario que Moisés les repita la historia de ellos para cuando ellos vayan a entrar a la tierra prometida, sepan cómo deben de relacionarse con Dios, sepan cómo deben de relacionarse con su prójimo. Deuteronomio podemos dividirlo en dos secciones, capítulos 1 al 11 y del 12 en adelante. Estos capítulos del 1 al 11 van a ser de recordación, van a ser unos de recordación, van a ser unos de retrospección, un examen interno que ellos deben de hacer. Deben aprender del pasado. Aquí están nuestros grandes errores. Nunca aprendemos del pasado. Pero tienen que, a la vez que aprenden del pasado, tienen que mirar hacia el futuro. Y deben reflexionar. Deben reflexionar y deben estar resolutos. Deben ser resolutos. O sea, resoluto es que van a actuar con firmeza. Deben de tomar una acción firme. Y dentro de los capítulos 1 al 11 también podemos entonces dividirlos del 1 al 3. Y podemos dividirlo entonces del 4 al 11. En los capítulos 1 al 3 hay un resumen de la jornada del Sinaí, de donde se dieron los 10 mandamientos. ¿Se acuerda? Audiblemente Dios habló con ellos y les habló, les hizo saber los 10 mandamientos con voz audible, que iban en aumento cada vez más, de tal modo que Israel, la primera generación, se asusta, están aterrorizados por escuchar la voz de Dios y les dicen a Moisés: habla tú con Dios. Y tú habla con nosotros porque no queremos perecer por causa de escuchar la voz de Dios. Así que vemos ahí Moisés les va a dar un resumen de cómo fue la jornada del Sinaí hasta las puertas de la tierra prometida. Están en Moab. Y vamos a leer uno de los ejemplos dentro de los 3 capítulos que hay. Vamos a leer un incidente que ocurrió, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 1. Ya podemos entrar entonces, ahora vamos a entrar un poco más sistemático. Vayamos al capítulo 1 y en el versículo 21, 26 y luego 26 y 27, vamos a ver solamente la mala experiencia en el caso de los espías. Usted se acordará que Moisés
seguida que llegaron al Sinaí, en unos cuantos días, enviaron 12 espías a la tierra prometida. Luego de examinarla por 40 días, ellos regresaron. 10 espías dieron un informe real, pero negativo. Los otros 2 espías, los cuales fueron Josué y Caleb, dijeron que aunque lo que los 10 espías habían dicho era cierto, lo que en el examen que habían hecho, en todo lo que habían recolectado, era cierto, pero con todo y ser cierto, todavía el Dios que los había libertado y los había sacado con mano fuerte de Egipto era capaz de entregar a todos esos enemigos en las manos de Israel. Por lo tanto, no tenían que atemorizarse. Y les voy a leer, vamos a leer entonces en el versículo 21, cómo Moisés vuelve a recordarle a esta generación. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temáis ni desmayéis. Versículo 26, brincamos ahí al 26, vemos el resultado de esto. Sin embargo, dijo Moisés, no quisisteis subir, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. Versículo 27, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Mire qué expresión usa Israel, esta primera generación. ¿Por qué Jehová nos aborrece? Esta es la generación que en días pasados, unos meses atrás, había visto todas las maravillas de Dios. Y ahora, por causa de el reporte que traen estos espías y de la forma negativa en que los espías traen su reporte, ellos hablan ahora así de Dios. ¿Por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Mire qué mentalidad es la que tuvieron ellos en el desierto. Así que vemos que la negatividad es la que, y la rebeldía continua que hubo en el pueblo de Israel, es la que hace que esta primera generación fuese completamente eliminada en el desierto. De los 40 días que ellos estuvieron examinando la tierra, fue entonces determinado el juicio que Dios hizo sobre Israel, diciendo, por cada día, un año. Y así entonces Israel está 40 años vagando en el desierto de un lado a otro. Vayamos entonces a cómo entonces Moisés, de los capítulos 4 al 11, Moisés entonces motiva a esta generación a ser diferente a la primera generación. Los va a motivar a guardar la ley de Dios de una manera diferente. Y entonces leemos en el capítulo 4. Vamos a leer en el capítulo 4. Permítame buscar mi Biblia. Vamos al capítulo 4 para entonces ver cómo Moisés va a comenzar a motivar a este pueblo, a esta generación, que es necesaria que la motive para que cuando entren a la tierra prometida puedan vivir de la forma correcta, de la forma en que Dios pues quiere que ellos vivan, de la forma en que la bendición va a llegar a sus vidas. Vamos a leer varios versículos de ahí, en el capítulo 4, versículos 5 y el 8. ¿Y qué nación? 5 al 8, perdón. Tomamos entonces desde el 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Usted está viendo cómo Moisés los está motivando a no sean como la primera generación, que siempre fue obstinada y siempre fue rebelde. Pero guarden los mandamientos del Señor, porque esta va a ser su inteligencia y su sabiduría, y el ponerlos por obra va a llegar a los oídos de los demás. Y las demás naciones van a ser impactadas con la forma en que ustedes se relacionan con Dios y la forma en que ustedes se relacionan los unos con los otros.
e iban a ver en la ley de Dios la diferencia entre la ley de Dios y la ley de las otras naciones, cómo las otras naciones se manejaban entre ellos, e iban a ver la superioridad de la ley de Dios en la vida de Israel. Versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Obviamente la respuesta es negativa. No hay ninguna nación tan grande la cual tenga a Dios tan cerca de ellos como Israel, porque no existe otro Dios. Las naciones paganas lo que tenían eran ídolos, y los ídolos son inventos de los hombres, engaños. No hay nada ahí. En la Biblia aparece varias veces en los salmos y en los profetas. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Los tienen que caminar las mismas personas que los construyen a las divinidades que ellos hacen. Así que si en la antigüedad los artesanos hacían dioses y ellos tenían que mover a esos dioses. Cortaban un árbol y lo moldeaban hasta hacer una imagen de un hombre o de cualquier animal o de lo que sea. Y luego de que lo preparaban, se inclinaban ante ese ídolo y lo adoraban y decían, estos son los dioses. Pero el Dios verdadero está por encima de la creación, está más allá de la creación y está cerca de su creación a la misma vez. Es invisible, no se ve, pero ve y habla. Y todo lo que vemos fue formado por él. Y entonces él hace la pregunta, esto es Dios mismo. Bueno, Moisés haciendo la pregunta al pueblo, ¿qué Dios? ¿Qué nación tiene a un Dios que esté tan cerca de nosotros como lo está Jehová Dios? Ninguna nación. Y fíjese que también habla de los juicios, de los estatutos y juicios justos. Y hace la pregunta, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? No había otro sistema de ley más justo que el que Dios mismo había dado a Israel. No había. Por tanto, versículo 9. Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Le leí un versículo más después de este. Pero esto es para que vean la motivación que Moisés les está dando a esta segunda generación. En los versículos 33 al 34 de ese mismo capítulo. Dice, ¿ha oído, esto es una pregunta que hace Moisés, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto ante sus ojos? Mire cómo en este discurso que le está dando Moisés a Israel, les está hablando de cosas que Dios hizo y que fueron especiales y fueron únicas y que jamás se repitieron y que jamás nación alguna había experimentado o visto. Pero Israel lo había visto y lo había experimentado. Cómo Dios con mano poderosa los liberta de la opresión en la que estaban, enseñándoles a ellos el amor de Él por ellos por causa del pacto de Dios con sus padres. Así que en todo esto vamos a ver frente y central la fidelidad de Dios en todas las cosas. La fidelidad de Dios, la cual se va a ver por todas las escrituras. La fidelidad de Dios.
Nos vamos moviendo y va a notar que en el capítulo 5 tenemos entonces los 10 mandamientos y vemos la repetición de esta ley que él tiene que darles a Israel, a esta generación. Parte de ellos sí habían escuchado, sí habían visto lo que había pasado en el Sinaí. Eran pequeños, muchos de ellos, o estaban naciendo, y muchos de ellos no tenían la memoria. Así que Moisés tiene que volver a repetir los 10 mandamientos, que fue lo que Dios les dio les dice a ellos. Ustedes, por causa de la libertad en la cual yo los puse a ustedes, ahora libre, ahora yo demando de ustedes una manera de relacionarse conmigo y una manera de relacionarse correctamente con el prójimo. Y eso es lo que vamos a ver en los 10 mandamientos. Originalmente están en Éxodo 20. Usted puede ir luego y ver cómo Moisés, es el relato en Éxodo 20, y acá entonces donde estamos ahora en el capítulo 5, del verso 7 al 21, está la repetición de los 10 mandamientos. No vamos a entrar en ellos en esta ocasión, pero usted podrá ir a esos capítulos y leerlos nuevamente. En Deuteronomio 5:6 vamos a ver algo. Vamos a leer algo que es determinante. Es algo determinante este versículo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Aquí está Dios diciéndole a ellos: te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Determinante este versículo. ¿Por qué? Porque es la razón, es el por qué Israel debía cumplir los mandamientos. Fíjense en que Dios primero los liberta para luego darles las leyes. Dios no le dio leyes primero y luego los libertó. No, Dios los libertó primero. Dios los sacó de la casa de esclavitud, como él le llama ahí, y luego le da entonces leyes por las cuales ellos deben seguir, porque va a ser la forma en que se van a relacionar con Dios y la forma en que se van a relacionar con su prójimo. Dios los liberta para que pudieran servirle. Su servicio, entonces el servicio de Israel hacia Dios, se vería en guardar y en obedecer sus mandamientos. ¿Ok? Esa es la forma en que se ve el cómo nosotros guardamos los estatutos de Dios. Es cuando los ponemos por obra y los obedecemos. Una cosa llevaba a la otra. Dios me ponía en libertad, por lo tanto, en libertad yo puedo servirle a Dios. Así que podemos servirle a Dios porque Dios nos ha puesto en la libertad en la cual podemos servirle al Señor. Otro ingrediente importante para Israel era el ser agradecidos. ¿Por qué guardar y poner en obra los mandamientos del Señor? ¿Por qué? Porque Dios había hecho grandes cosas en la vida de ellos y por agradecimiento hacia Dios debían de ellos guardar y poner por obra los mandamientos del Señor. Fíjese que en una cita que yo estuve leyendo con ustedes hace varias semanas atrás, dice que Dios, aquí usa Dios en este versículo en particular, que los sacó de la casa de esclavitud. En otra cita Dios va a usar: los saqué del horno de hierro. Horno de hierro, donde el fuego aumenta el calor por causa del hierro. El calor se intensifica en un horno semejante. Y así es para explicar de una forma visible la realidad que estaba ocurriendo en Israel. En su interior estaban oprimidos por las causas físicas de estar en esclavitud, de estar bajo opresión. Así que por causa de lo que Dios había hecho en ellos y por ellos debían, por agradecimiento, someterse, sujetarse, guardarlos, ponerlos por obra. Y Dios mismo dice que al hacerlo, esa sería su inteligencia, esa sería su sabiduría, de tal modo que las naciones verían y se sorprenderían
¿Y qué iba a pasar con las demás naciones? Iban a querer inquirir la bendición que tiene esta nación Israel. La queremos también. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo llegamos a ella? Número uno, la responsabilidad caería sobre Dios. La razón por la cual esta nación es bendita es porque le servimos al único Dios verdadero. Y por causa de eso, las naciones podrían ver, iban a ser atraídas al Dios de Israel. Si ellos se comprometían a guardar y a poner por obra los mandamientos una vez entraran a la tierra. Acuérdense que ahora mismo están a las puertas de por así decirlo, en las fronteras de la tierra prometida. Están escuchando el discurso de Moisés para entonces entrar, tomar posesión y acordarse del discurso dado. Y luego vamos a encontrar a final de Deuteronomio que Israel vuelve a comprometerse como si renovasen el pacto que allá en Sinaí o de Sinaí hacia adelante nunca pudieron cumplir, porque usted vio la historia de Israel y los 40 años. Vuelven a renovar este pacto para cuando entraran y comenzaran a tomar posesión de la tierra, pudieran poner por obra los mandamientos del Señor a los cuales ellos estaban o se iban a comprometer a cumplir. Seguimos hacia adelante entonces y queremos, ya que estamos tocando los 10 mandamientos, quiero hacer una pausa para tocar este punto de nuestra relación con los 10 mandamientos. Nuestra relación con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no salvan. Ellos no salvaban. Los 10 mandamientos solo instruían e instruyen a la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con su prójimo. Tenemos que tener en claro que los 10 mandamientos no salvan. No pueden salvar. La razón que no pueden salvar es porque nadie los puede cumplir perfectamente. Dios no puede bajar sus estándares. Dios no puede bajar los estándares de quién es Él. Por tanto, todo lo que viene de Él viene con la perfección de quién es Él. Él es perfecto en todo. Por lo tanto, todo lo que va a salir de sus labios es perfecto y es conforme a Él mismo, a su carácter, a quien Él es, su naturaleza. Por lo tanto, nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Por eso es que los 10 mandamientos no pueden salvar. La buena noticia en todo esto es que Cristo Jesús es el único hombre que viene a la tierra y puede cumplir todos los mandamientos de Dios perfectamente, cumplirlos no solamente en obras, sino cumplirlos de las dos formas que yo he tocado con ustedes antes. Los cumple desde el corazón hasta que los cumple en obra también, tanto en su interior. Jesucristo los cumple como en ponerlo en obra. Acuérdese que los mandamientos, usted puede decir, yo nunca he robado. Puede ser verdad que usted nunca ha robado, pero en su corazón usted no ama a Dios de la forma en que Dios debe de ser amado. Por tanto, eso lo descualifica de que el cumplimiento de los 10 mandamientos sea perfecto en usted. Porque el que dijo una cosa, lo dijo los 10. ¿Y dónde quebrantamos eso que dije de que en el corazón no amamos a Dios de la forma en que Dios debe de ser amado? Bueno, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, es el segundo. No tomarás su nombre en vano, es el tercero. Ahora le pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes han quebrantado ese mandamiento? Y la respuesta es sí. No tengo que escucharle a usted decir, es sí, todos nosotros hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de otras cosas. Así que hemos quebrantado el primer mandamiento, pero hemos cumplido con el séptimo o con el octavo mandamiento. Pero el que dio el octavo y el séptimo, dio el primero también. Por lo tanto, quebrantar uno, dice la Biblia, es quebrantarlos todos. Por lo tanto, nadie ha podido cumplir con los mandamientos completamente, ningún ser humano, excepto Jesucristo. Jesucristo es el único que cumplió los 10 mandamientos al pie de la letra, de corazón y de obras. La buena noticia es que Jesucristo, al venir a ser nuestro Salvador, al venir a ser nuestro mediador, el que está entre Dios y nosotros, cumple los mandamientos en nuestro lugar.
porque Jesucristo va a ser nuestro representante delante de Dios. Como ser humano que era, 100% hombre, con todas las características humanas, Jesucristo viene a ser nuestro representante. Así que delante de Dios, Jesucristo está por nosotros y entonces delante del Padre, Él puede decir, yo cumplí los 10 mandamientos por ellos. Los cumplí por ellos. Yo soy el representante de ellos. Yo soy el mediador de ellos. Y aquí estoy con mi vida perfecta, Padre, delante de ti, habiendo cumplido con todas tus demandas. Jesús es entonces el que obedece en nuestro lugar, ya que nosotros siempre hemos desobedecido en un punto u otro los mandamientos del Señor. Por lo tanto, repito, los 10 mandamientos no pueden salvar porque nadie los puede cumplir perfectamente. Ahora, les di las buenas noticias de Cristo. Solo Cristo salva. Y esta es parte de la buena noticia, que es Cristo Jesús es el único Salvador nuestro, en quien único nosotros tenemos esperanza de salvación eterna, de retornar a una relación con Dios. Como dice el apóstol Pedro, que Jesús nos salva para llevarnos nuevamente a Dios. Cristo salva solamente por la fe. No tenemos que hacer obras para ganarnos la salvación. Usted sabe esto, conforme a Efesios 2, 8, 9, 10 en adelante. Dice que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nosotros no podemos ser salvos por obras, pero sí fuimos salvos por la obra de uno, que fue la obra de Jesucristo. Él sí obró, Él sí hizo obras, las cuales fueron perfectas y fueron aceptadas delante de Dios. Y por causa de esas obras perfectas de Él, culminando con la cruz y la resurrección, es que podemos ser salvos. Entonces ahora por la fe solamente es que nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento, le entregamos nuestras vidas y Él viene a ser nuestro Salvador, nuestro representante, nuestro mediador todo el tiempo hasta que volvamos a ver a Dios cara a cara o volvamos a ver a Jesucristo, lo veamos cara a cara, por fin, una vez y por todas. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Los que hemos sido salvos. Bueno, hemos sido regenerados. Esa palabra regenerar es nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Nos da nueva vida, nos trae a resurrección espiritual y entonces nos pone en conexión nuevamente con Dios en una relación personal por causa de la fe que hemos puesto en Jesucristo. Bueno, el Espíritu Santo no solamente nos hace nacer de nuevo, sino que el Espíritu Santo ahora cambia el deseo, la motivación y la inclinación del corazón. ¿Para qué? Para ponerlos, ¿para qué? Para que querramos hacer las obras de Dios, para que podamos obedecer, para que podamos deleitarnos en obedecer. Ya entonces el Espíritu Santo lo que va a hacer es que va a trabajar con el corazón para que la motivación esté para que pueda haber la obra. Entonces no es una obra muerta apartada de la motivación, sino que hay una motivación nueva puesta por el Espíritu Santo de Dios para que entonces la obra que hagamos vaya junta, motivación y obra a la misma vez. Pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? El pero es que con todo y eso nosotros no hemos podido perfectamente cumplir con los mandamientos del Señor en este estado en que estamos. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es esta. Es que la Biblia dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el momento en que vamos a Cristo cara a cara. Estoy parafraseando. Lo que quiere decir es que el Espíritu de Dios estará continuamente en nosotros, ayudándonos a que haya la motivación para que vaya la obra. Y cuando me refiero a obra, me refiero a obediencia. Motivación, obediencia, motivación, obediencia. El Espíritu es el que va a ayudarnos, nos va a asistir para que las dos vayan de mano a mano y podamos honrar a Dios con nuestras vidas. Y así entonces poder cumplir con los mandamientos del Señor. Acuérdese de una cosa, estamos seguros en Cristo. Nuestra seguridad no va a depender en que, bueno, ¿y si mañana yo fallo? Usted va a fallar, se lo digo de antemano, usted va a fallar como yo también. Ahora, la seguridad nuestra no descansa en que si yo fallo mañana o fallo hoy o fallo en 2 días. No, nuestra seguridad descansa en que Jesucristo cumplió al pie de la letra todos los mandamientos
durante toda su vida terrenal, de tal forma que eso cuenta, el valor de eso cuenta y contará para todos los que vengan a Jesucristo por la fe, para obtener salvación. Por eso es que Dios nos asegura que si venimos a Cristo nunca nos vamos a perder. ¿Ok? Por eso es que Jesucristo dijo, el que viene a mí yo nunca le echo fuera. Y a los que Él pone en las manos del Padre, de ahí nadie los podrá arrebatar. Así que nuestra seguridad descansa en la obra de Jesucristo perfecta, en su vida y en su obra. Ahora nosotros en el interino, antes de entrar al estado perfecto, estamos luchando, estamos peleando, estamos dando la buena batalla y el Espíritu Santo nos está ayudando ¿a qué? A guardar y a poner por obra los mandamientos del Señor. ¿Por causa de qué? Por causa del pacto hecho en Jesucristo. Lo que Dios le va a llamar, luego iremos ahí, aunque a medida que vamos hablando en nuestros estudios bíblicos, vamos a tener que siempre tocar. Cuando vayamos en Jeremías, es que Dios pues anuncia el nuevo pacto, en el cual Él se compromete a no retractarse de Él, porque Dios es fiel y en su fidelidad Él cumple con sus promesas que Él ha hecho o con los cuales Él se ha comprometido. Así que Él se compromete en Cristo, con Cristo, en Cristo y con Cristo, a no retractarse y siempre hacernos bien. Y el hacernos bien es en todo. Nos da a su Espíritu para que su Espíritu pueda asistirnos y ayudarnos hasta que o muramos o hasta que seamos transformados. Y bueno, y luego la resurrección de entre los muertos. Ahora, la pregunta para ver la similaridad que tenemos con Israel o la continuidad que vemos de Israel hacia nosotros, la iglesia de Jesucristo. Aunque somos dos pueblos diferentes, pero vemos continuidad en el sentido de los tratos de Dios para con su pueblo. La pregunta, ¿por qué debemos guardar y cumplir los mandamientos de Dios en la Biblia? Me parece que les he contestado un poco en lo que estuve hablándoles, pero vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué debemos guardar y cumplir los mandamientos de Dios en la Biblia? Bueno, por lo mismo que hizo Dios con Israel. El principio es el mismo, no cambia. Porque Dios allí en el Éxodo nos pone ese gran teatro, esa gran película, la cual siempre vamos a estar mirando y siempre vamos a estar citando. Y siempre vamos a estar haciendo referencias a lo que Dios hizo en Egipto con Israel, el Éxodo. ¿Y por qué debemos nosotros guardar y cumplir los mandamientos de Dios en la Biblia? Por lo mismo que hizo con Israel. Los libertó de la esclavitud, de la mano dura del faraón y Egipto, y a nosotros nos ha libertado en Cristo Jesús del pecado y nos ha libertado de las garras de Satanás. Nos ha libertado del pecado y de las garras de Satanás. ¿Para qué? Para poder ser libres para adorar a Dios. En medio de este desierto en el cual nosotros estamos transitando ahora, hasta que lleguemos a la tierra prometida, hasta que entremos en el estado eterno. Dios, al libertarnos en Cristo Jesús, nos libertó para ser libres para adorar a Dios, para servir a Dios, para glorificarle a Él, para honrarle a Él. Nos libertó del pecado y nos libertó de las garras de Satanás. Y algunos, esto se vio de diferentes formas. Algunos estaban sumergidos en la drogadicción, en el alcoholismo, en los vicios diferentes, diferentes cosas que lo dominaba. Pero Dios, que es rico en misericordia y en su amor, nos lo libertó a usted, me libertó a mí de nuestros pecados, de lo que nos ataba. Y ahora nos libertó ¿para qué? Nos liberta para poder adorarlo a Él, para poder servirle a Él,
porque adorando y sirviéndole a Dios es la forma correcta, la forma diseñada por Dios para el ser humano. Volver a esa relación con Dios, volver a esa intimidad con Dios como la tenía Adán y Eva en el Edén con Dios. Esa intimidad se pierde. Cuando Adán peca y Eva, se rompe esa intimidad con Dios. Entonces Dios es el que toma la iniciativa de volver a ¿qué? A que esa relación íntima que había volviese nuevamente. Y una vez y por todas lo hace en Cristo Jesús. Pero antes de Cristo Jesús, ¿qué hace? Nos dio a nuestros antepasados, ¿qué les dio? Les dio tipos, les dio figuras, les dio escenarios, les dio acontecimientos, incidentes que reflejaban lo que Jesucristo haría un día, una vez y por todas, en la cruz del Calvario. Y en todos estos eventos vemos cómo Dios pues le da a conocer al hombre: te quiero libertar para que vuelvas a entrar en una relación conmigo. Y en todo esto Dios está tomando la iniciativa en estas cosas. Seguimos hacia adelante entonces. Deuteronomio, determinante para Israel. Determinante para Israel. Será la relación correcta con Dios. Lo hemos visto, lo hemos visto y Moisés vuelve a recordarlo. Va a ser determinante. Que Israel tenga una relación correcta con Dios. En Deuteronomio 6:4, ya estamos siguiendo. Estamos adelantándonos un poco más. Deuteronomio 6:4. Leemos: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta afirmación hecha por Dios va a ser fundamental para Israel y para todos nosotros. Importante. Israel debía entender la realidad de que el único Dios verdadero era su Dios. El único Dios verdadero era su Dios. No eran los dioses paganos o las divinidades paganas de Egipto o de la tierra a la cual iban a entrar y lo que todas las naciones hacían o servían. El único Dios verdadero era su Dios. Ellos tenían que entender esa realidad. No existían más dioses. Ellos están saliendo de una tierra de Egipto donde hay muchos dioses. Muchos dioses. Van a entrar a poseer una tierra donde existen otros dioses también. Y muchos. Por lo tanto, Dios está asegurando que en el tiempo en que están en el desierto desde el tiempo en que se manifiesta en Egipto, manifiesta la realidad de que solamente hay un Dios. Cuando están en el desierto, le sigue revelando el carácter de ese único Dios. Y ahora vuelve a recordarles, antes de entrar a la tierra prometida, de que hay un solo Dios. No hay muchos dioses. Era importante para Israel saberlo, es importante para todos nosotros saberlo. Solamente hay un Dios verdadero. No existen muchos dioses, existe un solo Dios. Debían entender entonces que no había fragmentación en Dios. Dios es uno, como el texto, volvemos a recalcar, el Señor uno es, o Jehová uno es. Volvemos a recalcarlo. Dios lo vuelve. Dios es uno, lo cual habla del monoteísmo, ¿ok? Israel se distinguiría por ser una nación monoteísta, lo que significa que es la adoración a un solo Dios. Las demás naciones eran politeístas, eran idólatras, servían a muchos dioses. Al igual que nosotros los cristianos, nosotros adoramos a un solo Dios. Somos monoteístas. No tenemos muchos dioses. Tenemos un solo Dios. Y esto queremos verlo aquí en la Trinidad revelada en el texto que
leímos, está la Trinidad anunciada o está revelada. Que ellos lo entendieran así es otra cosa, pero ahí estaba revelado. Y vamos a ver ahí, hay una variación en traducción y vamos a ver esta parte es lo que tenemos en nuestras Biblias. Más o menos ahí usted puede ver. Esta es la parte, esta es como la tenemos en nuestras Biblias, en español. Y acá va a haber una variación de traducción. Esta es la forma hebrea en la cual usted va a encontrar en la Biblia hebrea. Y lo leemos. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la forma en que la tenemos en nuestras Biblias. En la Biblia hebrea diría de la siguiente manera. Jehová nuestro dioses. Y la palabra que usa es Elohenu. Elohenu, lo cual es el plural de la palabra Elohim, que es Dios. Jehová nuestro dioses, y fíjese que aquí usó singular, nuestros dioses, usó singular, es a propósito, es adrede. Jehová nuestro dioses, Jehová uno es. Uno debe de entenderse entonces como entenderse en unidad, en unidad. Dios es una unidad. 3 personas son uno. O sea, 3 en 1, 1 en 3. El texto enseña la unidad compacta. Y ahora quiero aquí entrar en la Trinidad, como ha sido revelado más ampliamente en el Nuevo Testamento. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas distintas, eternas, que están unidas en una sola naturaleza. En una sola naturaleza divina. Así que vemos entonces que en ese texto Dios ya le está revelando a ellos. Ya Dios les está dando a entender que en Jehová hay una unidad. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Este tema de la Trinidad está más, perdónenme, que me estoy quedando sin batería y fue que no hice un error. Ahora volvemos. Ahora volvemos. Estamos aquí, estamos en vivo. Este tema de la Trinidad va a ser más desarrollado a medida que Dios va revelándose más en la vida de Israel y va revelando otros aspectos de Él a la vida de su pueblo y más claramente, por supuesto, lo tenemos en el Nuevo Testamento. El asunto del corazón. Central será la condición del corazón. Un corazón incrédulo iguala a desobediencia. El problema de la primera generación fue su falta de amor, lo cual se manifestaba también en su falta de fe hacia Dios. Un corazón que no ama a Dios es un corazón que no va a creer en Dios, ni lo va a honrar. Así que importante va a ser que Dios comience a señalarles a ellos más claramente el asunto del corazón. Porque del corazón es que van a surgir las motivaciones, las cuales Dios va a estar mirando, las cuales tienen que por obligación manifestarse en obras. Si nosotros amamos a Dios, guardamos sus estatutos y mandamientos y los guardamos en el corazón, ellos no van a poder quedarse en el corazón y no manifestarse de una forma o de otra. Así que va a ser determinante el asunto del corazón en la vida de Israel y en la vida de nosotros también. Así que vamos a considerar ahora algunos textos y entonces hasta aquí llegamos en nuestro estudio de la noche. Y vamos a ver las citas de Jesús.
de su tentación en el desierto. Y yo quiero que usted vaya a 3 citas y las tenga en su Biblia, las tenga frente a usted. Deuteronomios capítulo 8, Deuteronomio 6. Ahí vamos a ver, déjeme ver si las puedo copiar por aquí. Deuteronomio 8, Deuteronomio 6. El 8 viene primero. 2 y 3. Y acá va a ser el 16 y luego el 13. En ese orden. Más o menos usted entiende mi letra. Y vamos a leer en su contexto. Vamos a leer en su contexto para que usted vea cuáles fueron las palabras que Jesús utilizó en la tentación en el desierto. Leemos del versículo 2 en adelante, capítulo 8, versículos 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Está viendo? Determinante va a ser el corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, y aquí viene, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En el contexto de Israel, en el desierto, los quiso llevar, dice él en el versículo 2, que los quiso probar para saber lo que había en el corazón, para saber si iban a guardar o no sus mandamientos. Lo que había en el corazón de ellos iba a ser expuesto. Dios quería sacar a la superficie lo que había en el corazón. Y lo hace a través de ciertas pruebas que le hace en el desierto para ver lo que había en el corazón de ellos. Y le dice en el versículo 3, te afligió y te hizo tener hambre. Lo sustenta con maná. Para hacerles saber a ellos que no solo de ese maná ellos tendrían que depender. Su dependencia no vendría primordialmente por el maná que estaban comiendo en el desierto. Su sobrevivencia sería por causa de la palabra que Dios estaría ministrándoles a ellos por medio de Moisés, el mediador entre Dios e Israel. Así que Jesús en el desierto va a utilizar esa palabra. ¿Para qué? Para contrarrestar la tentación de Satanás. Cuando le dice, convierte estas piedras en pan. Jesús entonces le responde conforme a eso. Conforme al contexto de Israel. Yo no dependo solamente de pan físico, aunque tengo hambre. Mi dependencia viene, número 1, de Dios. Por tanto, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda boca que sale, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos entonces a Deuteronomio 6:16 y vamos a ver la otra palabra que usó Jesucristo en la tentación, la cual Moisés les recuerda a Israel en este discurso antes de entrar a la tierra prometida. Y le dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Entonces tiene que ir al Éxodo y a Números para ver cuál fue en la forma en que Israel tentó a Dios. Lo tentaron de muchas formas. Murmuraron hacia Dios, se quejaron de que no había aguas, de que las aguas estaban amargas. Y entonces Moisés les recuerda a ellos, no tienten a Dios como ustedes, como la primera generación hizo en el pasado. Le está diciendo a la nueva generación, a la segunda, no lo tienten, sino que crean en Dios, esperen en Dios y Dios va a hacer. Dios sabía que iba a sacar un pueblo y los iba a llevar a través del desierto. Y sabría que en el desierto necesitarían comida y agua.
ellos tenían que confiar en que el Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto tenía el poder ¿para qué? Para sustentar todo un pueblo en el desierto con alimentos y con bebida. Pero ellos siempre vieron lo físico, siempre vieron con sus ojos carnales y nunca tuvieron fe en Dios y por lo tanto se manifestó en qué? En murmuraciones, en rebeldías y en quejas. Y así fue. Jesús le dice a Satanás, no tentarás a Jehová tu Dios. ¿De qué forma Jesús le dice a Satanás esto? Cuando Satanás le dice, bueno, lánzate del pináculo del templo porque la Biblia dice que Dios enviará ángeles ¿para qué? Para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús no tenía que probarle a Satanás la fe que tenía en Dios, sino que él sabía que Dios era su guardador. Jesús sabía que Dios el Padre lo había enviado a una misión y que esa misión tenía que terminarse, tenía que llevarse a cabo. Por lo tanto, Jesús allí está, por así decirlo, usando las municiones de la palabra de Dios, usando la experiencia de Israel en el desierto. En lo contrario, no voy a tentar a mi Padre lanzándome de aquí para probar algo. No, yo confío en Él, en que Él me va a traer la provisión que yo necesito en el momento adecuado, en el momento en el cual Él determine, mi provisión va a llegar. Así que no voy a tentarlo probándote a ti. En este caso diría Jesús a Satanás que yo soy hijo de Dios porque hago lo que te parece a ti. Y vemos que Jesús nuevamente busca apoyarse en la palabra de Dios, sustentarse en Dios, apoyarse en Dios su Padre. En Deuteronomio 6:13 vemos la última palabra. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Así que la misma recomendación que se le hizo a Israel, a la primera y a la segunda generación. Jehová será tu temor, a Él solamente vas a servir. No temas a los hombres y no temas a las otras, a los ídolos, no temas a las otras divinidades inventadas por las naciones paganas. No, solamente teme a Dios, solamente teme al Dios único y verdadero. A ese solamente hay que temer. Y a Él solamente es al quien hay que servir. Por lo tanto, cuando Jesús toma esta palabra nuevamente y la usa en contra de la tentación de Satanás, Satanás le dijo, si postrado tú me adoras, yo te voy a dar todo este mundo porque a mí se me ha entregado. Jesús le dice, solo a Dios adorarás y a Él solamente servirás. Así que Jesús pudo resistir esa tentación, la cual fue verdadera. Pero Jesús supo esperar, porque Jesús iba a heredar el mundo entero. Como dijo el salmista, pídeme y te daré todas las naciones. Jesús iba a heredar las naciones, pero en su momento dado, Jesús tenía que pagar un precio. Y ese precio no iba a ser liviano. Oh, sí, me voy a postrar ante Satanás y se me va a dar todas las naciones. Qué fácil. No, Jesús iba a pagar un precio. Él solamente tenía que esperar su momento. Y por lo tanto Jesús puede decir, contrario a Israel, que Israel no temió a Dios, por lo tanto no le sirvió a Dios. Jesús sí va a temer a Dios, su Padre, ¿y qué va a hacer? Le va a servir y en su vida así lo vemos. Así que vamos cerrando con esto. Vamos a ver un contraste entre Jesús e Israel en el desierto. Vamos a ver, los voy a llevar a los dos a la misma vez para darle final a esto. Hemos discutido del capítulo 1 al capítulo 11 de Deuteronomio, luego entraremos del capítulo 12 hasta cerrar el libro. Así que lo dejamos hasta aquí en este contraste. Israel estuvo en el desierto 40 años. En esos 40 años leímos que Dios los probó. Dios quiso saber qué había en el corazón de ellos y vemos que lo que se dio, lo que se manifestó del corazón de ellos fue siempre lo malo, fue del saque, podemos decir. Quisieron hacer un becerro de oro y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Vemos la idolatría en ellos, vemos la rebeldía de ellos, vemos la desobediencia de ellos, vemos su falta de sometimiento a Dios en toda su vida. Jesús estuvo en el desierto 40 días. Los dos estuvieron
en el desierto. Israel 40 años, Jesús 40 días y a los dos están siendo tentados. Israel va a ser tentado en el desierto. Jesús va a ser tentado en el desierto. Dios los prueba, pero Dios no los tienta. El maligno fue el que los tentó a Israel en el desierto. A Jesús va a ser tentado por Satanás en el desierto, pero va a ser probado por Dios. Acuérdese de la diferencia. Dios no tienta a nadie, según Santiago. Dios nos prueba, pero Dios no nos tienta. Los dos, tanto Israel como Jesús, experimentaron lo mismo. Fueron probados por Dios, pero fueron tentados por el maligno. Y Jesús pasó la prueba, Israel falló. Los dos experimentan hambre. Uno se quejó de lo que Dios había dado. El otro esperó en Dios, recibir de Dios lo que Dios le iba a dar. Israel peca, Jesús no peca. Ahí está el contraste en la diferencia. Israel desobedece múltiples veces a Dios a través de su jornada. Jesús nunca desobedeció a Dios. Israel es llamado en Éxodo hijo de Dios. Jesús es llamado hijo de Dios. Este hijo de Dios, y entendamos que cuando Dios llama a Israel hijo de Dios, es algo compacto, es algo en unidad. El pueblo entero como uno. Este hijo de Dios no creyó en su padre. Es rebelde ante su padre. Desobedece a su padre. No pone sus mandamientos por obra. Este hijo de Dios, Jesucristo, el hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios. El unigénito hijo de Dios. Ama a su padre, obedece a su padre, pone los mandamientos de su padre en obra y por causa de él nosotros hemos alcanzado grande salvación. Así que vemos el contraste de y cómo estos temas encuentran su significado en la persona de Jesucristo. Y hemos visto, hemos tratado de unir los temas y unir los puntos a la persona de Jesucristo y de la persona de Jesucristo con nosotros de una forma práctica, porque no solamente quiero enseñarle esto en letras solamente, sino que quiero llevarlos a algo práctico. Así que hemos podido hacer varias aplicaciones y espero en el Señor que estos estudios puedan enriquecerlo a usted como me están enriqueciendo a mí a medida que sigo estudiando esto para poderlo transmitir los viernes. Así que hasta aquí ha llegado nuestra noche de estudios. Espero que siga bien, espero que se cuide. Familia, aquellos que estamos aquí en New York, acuérdense que estamos bajo una tormenta tropical. Cuídese, no haga desarreglos. Así que oramos y nos despedimos. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra y la riqueza que encontramos en ella. Señor mi Dios, en esta hora suplicamos como hijos tuyos, libertados por Jesucristo, que nos ayudes, que el Espíritu Santo nos ayude a poner por obra aquellas cosas que tú nos has encomendado en las Escrituras. Primordialmente nos has dicho que amemos a Dios sobre todas las cosas. Ayúdanos en el poder del Espíritu Santo a amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y ayúdanos a poner por obra en lo que Jesús resumió los mandamientos. El segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que, Señor, suplicamos que nos ayudes a poner tus mandamientos y tus estatutos por obra, siendo que están bien guardados en el corazón. Mi Señor, bendice nuestras vidas y continúa trayendo iluminación por medio de tu Espíritu, de tu palabra y por medio de estos estudios bíblicos que sean de enriquecimiento a la vida espiritual de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, damos gracias y nos veremos entonces el domingo a las 11 de la mañana, si Dios así lo permite. Dios te bendiga y que pases buenas noches.